Claro. Sí, Y Fran, 44.000 que autos por día. salió para venir para acá sabiendo que la rotonda estaba cortada porque había obras y él encaró Y fui para por la la rotonda. rotonda. Bien. Y Porque bueno, no me va a ganar, igual me ganó. y porque se tengo tuvo que ir dar hasta otra Rauch para poder agarrar. Bueno, está en la calle Rauch, por lo pronto. Así que bueno, empezamos medio revirado Sí. la Bueno. mañana y no va a levantar con el tema que traigo. Pero bueno, algo sí va a levantar Sí. porque me pidieron que nuevamente venga a hablar sobre la ley de tierras, que Sí. sé que han estado compañeros hablando como Álvaro Álvarez, Un que no genio. sé qué voy a sumar ahora, pero bueno, acá estamos. Pero lo que ha cambiado levemente, igual... Bueno, de ayer que estuvo Álvaro Sí. a hoy hay Sí. un cambio. Ha habido un cambio de situación porque, bueno, el gobierno ha decidido levantar el capítulo específico que vetaba la ley de tierras. Sí, para mí no le quedó otra. No porque no consiguieron quórum en senadores, Claro. ni siquiera entre senadores que daban por descontado porque consideraban de su riñón, Claro. como los senadores de Jaldo en Tucumán, Claro. que se daba por tentado que estaban, porque no, esos son los peronistas libertarios que apenas asumió Sí. Milei. Le probaron todo. Cortaron Casi para todo. ese lado y los tipos se le bajaron en esta. La Villarruel jugó, Sí. Fuerte. jugó fuerte, ¿no es cierto?, contra la ley de tierras, habilitando, por ejemplo, hay una senadora que esté en un embarazo avanzado Sí, y entonces no Sagasti. puede concurrir a la Cámara, pidió votar por internet y le habilitó. Sí. Entonces, una situación muy mala adentro de la Cámara de Senadores. Ayer o antes de ayer, porque es todo muy rápido. Ayer intentaron renegociar con algunos sectores, modificando el límite que proponían a la venta de tierras de extranjeros, porque para quien no está tan empapado en el tema, la actual ley de tierras, que es del año 2011, que se dictó durante el kirchnerismo, establece un límite de venta de tierras del 15% del territorio nacional o por departamento. Un departamento es lo mismo que un municipio. En nuestra provincia se llama municipio, en otras provincias se llaman departamento. Un límite del 15% de la venta de cada departamento a extranjeros. Sí. Bien. Ayer intentaron jugar con una trampa porque anunciaron que iban a hacer una modificación en ese capítulo y iban a incrementar el límite para la venta de tierra de extranjero al 25%. Es decir, era un cambio notorio. Sí, porque de la eliminación al claro, 25, al ¿no? Porque límite. la nueva ley para tierras que pretendían, digamos, instituir, planteaba que no existía ningún límite. Vos le podías vender todo el país a un extranjero. Claro. Exactamente, sí. La llevaron al Claro. 25% como tope. Eso no cuajó, ni siquiera entre sus aliados, más aliados, por lo que propusieron. Porque además ese 25% era engañoso, y esto creo que nos contó ayer Álvaro, porque no era por Claro. departamento, Bueno, porque era por provincia. ahí está el asunto. Claro. Ahí está el asunto. Claro. Hay un mapa de una investigación, ahora no me acuerdo el nombre de quien lo elaboró, perdón, ¿no? Porque lo vamos a traer, que muestra la superficie, ¿no es cierto? Perdón, que muestra la proporción de tierras en manos de extranjeros en cada departamento del país. Sí. Sí. Y ahí se ve algo claro. La extranjerización de la tierra no es uniforme, porque estos inversores extranjeros que pretenden comprar tierra en nuestro país, no les da igual en donde esté. No, claro. ¿Bien? No, claro. No. Entonces, nosotros encontramos una concentración de tierras en manos de extranjeros en algunas regiones particulares. Por ejemplo, actualmente estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, con la ley vigente, la Sí. del 2011. Y acordémonos una cosa, entonces, la ley vigente es del 2011, entonces hay municipios que exceden ampliamente ese 15%. Sí. Sí. Entonces, miren, en áreas de la cordillera, es decir,
al oeste del país, en la frontera con Chile, yo identifiqué 4 departamentos en donde los extranjeros tienen más del 50% de la propiedad de la tierra en cada caso. Son el municipio de La Madrid en La Rioja, al norte de La Rioja, límite con Catamarca, Molinos y San Carlos en Salta, y el municipio de Lácar en Neuquén. Ese quizá muy conocido porque ahí está el lago Lácar, ¿no? En esos 4 municipios los extranjeros controlan más del 50% de la tierra. Claro. Bien. Después, caso llamativo también es en los departamentos de Ituzaingó y Verón de Astrada, en Corrientes, ¿no es cierto? En ambos municipios la tierra, el 30% de la tierra está, o más del 30% de la tierra está en manos de extranjeros. Son municipios que están sobre el acuífero Guaraní. Claro. La tercera reserva de agua más grande del mundo. Y el municipio de Ituzaingó ocupa, digamos, una porción importante de este acuífero. Después encontramos otros municipios con alta extranjerización, por ejemplo, en Misiones hay mucho, Sí. pero el más llamativo es el municipio de Puerto Iguazú, donde están las cataratas, ¿no? Ahí hay los extranjeros controlan el 40% de la tierra. Y después, para que veamos que no nos tenemos que ir tan lejos para ver este tema, aparece en la provincia de Buenos Aires el caso de 2 municipios sobre la ribera del Paraná, que son Zárate y Campana, donde están los centros logísticos más importantes de Argentina hoy en día en lo que tiene que ver con infraestructura portuaria. Sí. En Campana el 50% de las tierras está en manos de extranjeros y en Zárate el 25%. Terrible. ¿A qué este recuento para qué lo traemos? Porque no hay un interés muy importante de parte de inversores extranjeros de comprar tierra en el sur de San Luis, No. que es tierra yerma y donde no se han identificado recursos de relevancia. Donde no hay- Claro. o Mendoza, donde no hay agua. Exactamente. El tema es la adquisición de tierra en los sectores estratégicos. Es decir, Claro. que vos permitas que los extranjeros compren el 25% de la tierra del país es controlar prácticamente todos los yacimientos estratégicos que tiene el país. Claro, Bien. recursos. Porque la mayor parte del país no tiene esos digamos, recursos de gran interés. O, por ejemplo, la ley de tierra anterior planteaba que en la zona núcleo de La Pampa, ¿no? Claro. Nosotros vivimos en la región pampeana, es una de las regiones más fértiles y productivas para la agricultura del mundo, junto al Corn Belt norteamericano, bien, las llanuras de Chernozem de Rusia y Ucrania, Claro. y la llanura del Río Amarillo de China, y después estamos nosotros, ¿no? Esos son los 4 territorios más fértiles del mundo. La ley de tierras vigente no permite que en la zona núcleo de La Pampa un extranjero pueda comprar más de 1000 hectáreas. ¿Por qué? Por, digamos, la relevancia estratégica que tiene este suelo para la producción de alimentos. Bueno, la nueva ley que venían proponiendo con estas modificaciones de las que habló Bullrich ayer, elimina este tope, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que garantiza? Garantiza una falacia de no le vamos a vender toda la tierra a los extranjeros, pero le vamos a vender toda la tierra que más les importa a ellos. Claro. Sí, Es suficiente para eso. Sí, y otra falacia, bueno, que de hecho intentaron instalarlo y no pudieron, es el tema de la soberanía, ¿no? Dice que si se permite la venta de tierra, si vienen y compran, no es Tiene perder la propiedad, soberanía. pero no la soberanía. Exactamente, cosa que No, bueno, sí, porque ahí va más a una cuestión que yo quería traer como más al final, pero lo traemos ahora y después volvemos, que tiene que ver con, digamos, el control de los recursos estratégicos sí. en manos de quién queda y qué implicancias tiene eso para la construcción de una sociedad particular. Claro. ¿Venderle la tierra a un extranjero implica perder la soberanía sobre ese territorio? No. No. Es decir, la tierra sigue estando en territorio argentino. Ujú. El tema es que el Estado argentino o la sociedad argentina sí pierde, ¿no es cierto?, facultades sobre ese territorio. Ujú. Porque nosotros vivimos en un sistema capitalista y en el capitalismo la propiedad del bien determina facultades particulares sobre quien lo detenta. Ujú. ¿Bien? Bien.
Yo, si alquilo una casa, no puedo hacer lo que se me cante adentro de esa casa. Sí. Si la casa es mía, Bueno. sí, mientras no perjudique a los que están alrededor. Claro. Pero yo decido porque es mi casa, Podés tirar paredes adentro, Claro. ¿no? cualquier cosa. Porque es tu Entonces, la propiedad de un bien, sea tierra, va a dar, digamos, facultades particulares a su propietario por sobre ese territorio que quedan por fuera, ¿no es cierto?, de las facultades que tiene un Estado o la sociedad en la que ese Estado está. El tema es que el gobierno no solo flexibiliza la venta de tierras a extranjeros, sino que flexibiliza un conjunto de regulaciones que en bloque todas actúan en pos de reducir la soberanía del Estado. Ya. Porque se elimina el tope a la compra de tierra. Entonces viene un extranjero y compra miles y miles de hectáreas en la Patagonia. Entonces ya esa tierra es de un extranjero. Otro capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada vuelve más complejo que antes el proceso de expropiación de tierras que se encuentran en lugares estratégicos. ¿Por qué el Estado tendría que expropiar tierras? Supongamos que para ampliar la rotonda de Actis y volverla una rotonda vivible para la ciudadanía tandirense, hay que agrandarla y pisar una propiedad. Claro. Sí. ¿No? El Estado tiene la facultad, si es por necesidad de la sociedad, que es superior a la necesidad del individuo, Que eso se tiene declara por ley y todo. Claro, tiene la facultad de expropiar una tierra. Entonces, el Estado, cuando hace una represa hidroeléctrica, por ejemplo, expropia tierras, porque una represa va a inundar un lugar. Entonces, es necesario llegar a algún tipo de acuerdo con los propietarios que se van a ver perjudicados por esta decisión del Estado, para poder, digamos, darles una indemnización, pero que no sea una cuestión a discutir, porque es una claro, necesidad hay hacerlo. un método para No, hacerlo claro. también. Se tasa a través de Claro. tanto el valor de mercado, ¿no? Y Sí. el dueño, el propietario, está obligado Claro. Sí. por ley a vender. Hay que construir una ruta, hay que hacer una represa, un montón de cosas, ¿no? Sí. El Estado tiene facultades para actuar sobre la propiedad privada de los individuos porque, digamos, lo demanda una necesidad que es superior a la del individuo, Claro. ¿no? Pero esto pasa en un sistema capitalista, porque hablando con un libertario parece que eso es comunismo. Sí. ¿En qué país del mundo el Estado no tiene facultades para expropiar cuando es una Sí, sí, necesidad de la sociedad? Bueno, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada dificulta los procesos de expropiación. Claro. Entonces- Tenía tantas trabas que era prácticamente imposible para el Estado expropiar un... Entonces vos le vendiste la tierra a un extranjero y si de repente reviste un interés estratégico utilizar algo de esa tierra, bueno, no, es más difícil legalmente. Entonces el extranjero tiene más herramientas para hacer lo que quiera él. Sí, es mucho más atractivo Claro. todavía. Entonces tenemos eso. Después tenemos otras cosas, tenemos el RIGI, ¿no? Que el RIGI, cuando venía un inversor, que era cualquiera, pero estaba más orientado a extranjeros, que invertía más de 300 millones de dólares en algo en Argentina, iba a tener una serie de exenciones impositivas, una serie de, digamos, garantías de que no se le iba a tocar nada de lo que tuviera ahí, ni si le iba a cambiar ninguna regla durante 30 años, y además cierta libertad para, digamos, importar todo lo que quisiera importar para su producción de otros países, ¿no? Porque las leyes vigentes en nuestro país anteriormente forzaban a un inversionista a, digamos, invertir o gastar determinado monto de la inversión con proveedores locales. El compra argentino, digamos. Claro. ¿No? Algo así. Vos vas a hacer una minera y tenés que construir los módulos donde van a vivir los operarios los días de actividad. Bueno, comprás en Argentina hay un montón de tipos que hacen eso, ¿no? Por ejemplo, el otro día un caso de una minera que compró todos esos módulos habitacionales en China, llegaron en Claro. barco, Claro. Sí. ¿no? Bueno, entonces te desconecta, digamos, esa actividad particular por la cual invirtieron del resto del territorio. Pasa a ser eso un enclave. Claro. Si ¿no? además Porque- no tributás,
Sí, Ya está. Claro, por no eso. generas Vos empleo, tenés no una compras empresa. acá. Generás empleo, sí, generás empleo, pero poco. Poco. empleo Sí, generás. al principio ¿No? un poco, Un poco, bastante y sí. después ya está. Generás dinero, sí, pero casi no pagás impuestos y te podés llevar todo lo que quieras. Claro. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el país de que esa minera esté operando acá? Ninguno. Ninguno. No generas demanda en la zona porque no Sí. le comprás a los proveedores locales, le comprás al chino o a cualquier otro país. Amén del impacto ambiental, ¿no? Claro. Sí, concretamente estamos hablando de minera. Sin tener en cuenta el impacto ambiental, ¿no? Ya estamos viendo todos estos problemas. Sí. A este RIGI, el gobierno propone uno que lo supera, que ya tiene media sanción en diputados y que esperemos que, digamos, genere un proceso de rechazo popular, como por suerte está generando la ley de tierra, Sí. que permita que esto sea revisto en la Cámara de Senadores. Hablamos del Super Rigi. Sí. El super Super. RIGI es eso, un RIGI Super. amplificado. Sí. ¿Por qué? Porque para entrar al super RIGI tenés que poner mucha más tarasca que para el RIGI. Entonces, si el RIGI ya era para millonarios, porque solamente personas que tuvieran 300 millones de dólares podían entrar en este marco normativo, para el super RIGI hay que hacer una inversión superior a los 1.000 millones de dólares. Lo que orienta aún más la medida a inversores extranjeros, porque vamos a la medida de reduci- Peter Thiel está ¿Eh? hecho. El Super Rigi a la medida de Peter Thiel, digamos. Es casi Claro. personalizado. Porque el tipo más rico de Argentina, que no sé si es uruguayo o argentino, pero bueno, nació acá, que es Galperín, no tiene ni 10.000 millones de dólares, que es un montón, pero no tiene. Entonces, entrar al Superrigi implicaría que haga una sola inversión de más del 10% de su patrimonio. Claro. Son contados con los dedos de las Sí. manos la cantidad de empresas argentinas que disponen de un capital superior a 1.000 millones de dólares. Claro. Bien, entonces, ¿para quién es? Bueno, ahí Marcos esboza sospecha, ¿no? Entonces, el Super Rigi es un marco propuesto para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares en lo que llaman nuevas industrias, ¿no? El RIGI está más orientado a industrias primarias, extractivas, y el Super RIGI a industrias tecnológicas, lo hago entre comillas, porque en realidad no tiene que ver con la producción de bienes y servicios, sino más bien con el soporte de servicios, ¿no? Sobre Claro. todo la generación de data centers, ¿no? Que son lugares de procesamiento de datos, Sí. y industrias vinculadas a inteligencia artificial, pero de soporte de inteligencia artificial, no de creación de inteligencia Claro. artificial. Mm. ¿Bien? Como dos de las más icónicas. Bueno, quien entra al Super Rigi tiene una reducción impositiva que es mayor aún a quien entró al Rigi. Bien, tiene la misma estabilidad que el Rigi anterior. Después, en relación a la contratación de proveedores locales, ¿no? El primer Rigi dice, bueno, el 20% hay que contratarlo localmente. Bien. Y el Super Rigi dice, el 20% hay que contratarlo localmente. Pero si la empresa muestra que tiene mejores ofertas en el exterior, está liberada de hacerlo en el exterior. Haga, O sea, tranquilo. no. Es una Claro. formalidad, digamos, Sí. ¿no? Pues sí, es más barato importar en China, por algo son estas restricciones. Si no fuera más barato, Sí. el Estado no tendría que regular eso. Sí, también analicemos por qué es más barato traer de China. Bueno, sí. O de, sí. sí, o de algún Porque, país. exacto, porque las empresas de China tienen el acompañamiento del Estado, tienen intervención del Estado, por eso es más Totalmente, barato. Sí, bueno, la política china, ¿no? Claro. Hemos venido a hablar alguna vez acá. Sí. Han dedicado décadas a organizar una estructura productiva que les permite tener costos inferiores a la media mundial y por Claro. eso todo en China es más barato. Subsidiando Claro. subsidiando hasta que arranca. Y con política estratégica, Claro. además de subsidiar, ¿no? De guiar y acompañar Sí. a las empresas Sí, en lo sí. necesario para llegar a esos niveles de productividad. ¿Qué otra cuestión tiene el Super Rigi? No impone retenciones. ¿A qué voy? Bueno, si la empresa exporta, la retención, porque la palabra retención está muy asociada al agro por el conflicto que hubo en nuestro país hace Sí. ya como 15 años, En poco 2008. más, Sí. ¿no?
que tuvo que ver con las retenciones de la exportación de soja, pero en realidad el Estado utiliza retenciones para diversos productos. Es lo que se exporta, hay un impuesto por exportación, y eso se llama retención. Claro. ¿No? Y se hace también en todos los países del mundo, porque los libertarios vienen a imponer el discurso de que las retenciones son cosas de los argentinos. No, lo hacen todos los países, hasta Estados Unidos o Alemania y los países que ellos admiran. Después te van a ver, porque dicen, no, pero en Angola no. Bueno, pero vos nunca reivindicaste a Angola. ¿Por qué ahora traés las excepcionalidades? Claro. Bueno, que no sea igual en Angola, porque lo nombré. No, habría que seguramente también tenga retención. Se van a encontrar algún país. Sí. Se van a encontrar algún país. Entonces, elimina las retenciones. Entonces, las exportaciones que hagan las industrias que entraron dentro del marco del nuevo régimen no pagan ningún impuesto. Y algo que es más preocupante, tienen disponibilidad automática de divisas cuando lo requieran. Claro. Bien, quieren comprar algo afuera, quieren pagar una deuda afuera, el Estado está obligado a darle los dólares necesarios para salir a comprar. Entonces, ahí aparece otro de los grandes problemas en la estructura económica de nuestro país que se profundiza, que es, digamos, la pérdida de control de nuestra soberanía monetaria. Claro. ¿Por qué? Porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Viene el amigo Peter Thiel y pone un data center de 3.000 millones de dólares. Joya, este año entraron 3.000 millones de dólares de la economía local. Joya. Sí. El tema es que la disponibilidad inmediata de divisa le permite sacar el dinero cuando quiera. Claro. Y vos no lo podés controlar. Claro. Y sabemos los problemas que suceden en el país cuando no hay dólares. Exacto. Entonces hay una serie de normativas que son acumulativas que lo que van haciendo es quitar potestad y soberanía al Estado argentino en favor de los intereses de grandes empresarios que además son mayoritariamente o se orienta mayoritariamente a que sean extranjeros. ¿Bien? Sí. Es imposible pensar esta ley sin pensarla, sin relacionarla con el RIGI, el Super RIGI, bueno, y Sí, toda la que estuvo Álvaro ayer, que él sabe muchísimo sobre este tema, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con el control privado de la hidrovía del río Paraná, que es la arteria fluvial más grande del cono sur, ni siquiera de Argentina. Por donde sale la gran parte de la producción agropecuaria del país. Sí, ¿no? Y bueno, también dárselo a privados, cuando el Estado tiene posibilidades de gestionar con ganancias el mantenimiento de ese canal y readaptarlo a las necesidades que son más beneficiosas para el país. ¿Por qué la obstinación de dárselo a privado? ¿No? Entonces, eso, la pérdida de control de espacios estratégicos lleva a que, digamos, el Estado argentino termina convirtiéndose en una cosa vacía. Porque en los mapas sí aparece que todo esto es parte Argentina, del territorio pero nacional. El tema que pasa, y yo no me quiero poner fatalista, pero bueno, en la medida que uno pierde poder y control sobre las cosas, después también pueden aparecer reclamaciones que, digamos, operen sobre ese proceso de debilitamiento. Claro. Algún día podemos venir a hablar de cómo es lo de Malvinas, si quieren, porque Malvinas verdaderamente estuvo bajo el control del naciente Estado argentino y ese es el motivo por el cual Argentina reclama, ¿no es cierto?, la posesión de las Islas Malvinas, porque los argentinos establecieron una colonia en Malvinas y fueron expulsados por los ingleses. ¿no? Sí, Luis Bernet. Fueron expulsados por los ingleses. ¿Bien? Con ayuda de los norteamericanos. ¿Vieron ante estas cuestiones que siempre no, pero los norteamericanos se van a poner de nuestro lado? No, querido. Difícil. Bueno, Estados Unidos tiene una fuerte ley de tierras. Sí. De hecho, hay estados donde es el 0%. Claro. Sí, claro, se maneja por estado, no es una decisión del Estado conjunto. federal, Sí, Exacto. pero bueno, el Estado federal también Y tiene ahí no se fuertes copia. regulaciones y procedimientos muy claros y, digamos, concisos respecto a la forma en la que se administra la venta de tierra. Claro. Porque en los estados que sí se puede vender tierras de extranjeros, el procedimiento para que un extranjero adquiera esa tierra es un procedimiento
muy, digamos, muy profundo. No es que Claro. a vos Sí, te voy a sobró comprar. de la radio este Claro. mes, me voy a comprar Sí. tierras en Illinois. Claro. No te la comprás así de un No. día para el otro. Es un proceso Sí. muy largo porque los norteamericanos tienen muy claro que ante todo lo más importante ahí es garantizar las necesidades del Estado norteamericano. Tal cual. Porque la misma constitución estadounidense dice que es, digamos, ¿cómo es que dice? Como que el Estado tiene autoridad para gestionar todos los recursos que requiera la economía del país para sostenerse en el tiempo, y va mucho más allá, ¿no? Porque ni siquiera lo plantean al interior de su territorio nacional, sino que ellos dicen que tiene potestad sobre los recursos de otros países si es necesario para ello. Claro. Y eso incluso avalaría la invasión a otro país, constitucionalmente, ¿no? Sí, sí. Porque otro país tiene esto que nosotros no necesitamos. Nosotros lo que estamos planteando es no controlar nada, ¿no? Exactamente. Entonces a mí esto me hace acordar a una situación que tiene que ver con, digamos, nuestra herencia histórica y nuestra herencia como americanos, y que lo mismo pasó en África y Asia, que tiene que ver con la etapa o el periodo del colonialismo, Claro. ¿no? ¿De qué estamos hablando? De este periodo en que países europeos, principalmente España, Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda, ¿no? ¿no? Y después se sumaron Italia, Alemania y Bélgica Rusia. un poco con el matanza. Bélgica se sumó bastante, fueron bastante bravos, Sí. ¿no? Un periodo histórico en el cual estos países llevaron adelante una expansión militar sobre el mundo extraeuropeo, ¿no? Con la intención de dominar políticamente estos territorios, ¿no? Bueno, nosotros somos herencia de eso, porque provenimos del Virreinato del Río de la Plata, que era parte del Imperio Español. Bien. Y lo mismo pasa en toda América, respondiendo a diferentes metrópolis coloniales, en toda África y menos en Etiopía, que nunca fueron una colonia, Ah, mira, ¿no? no sabía eso, no tenía ese Y dato. en gran parte de Asia. ¿Y cuál era la motivación o cuál era el interés de los estados europeos en el control de territorios en el mundo? ¿Por qué financiaban estas campañas? ¿Por qué ponían a sus ejércitos, ¿no es cierto? Porque lo que riqueza. lo que se buscaba era el control de los recursos naturales de esos territorios. Por eso la economía colonial en América se orienta al aprovisionamiento de recursos que el Imperio Español demanda, ¿no? Productos tropicales como la caña de azúcar, el café, productos de la minería, la plata, ¿no? Lo más importante que se trajo de América, el oro, Claro. y todas economías orientadas o organizadas a, digamos, la satisfacción de esas necesidades, ¿no? Nuestro país en realidad cumple un rol anexo, principalmente anexo en esta etapa, porque lo que hace es aprovisionar de recursos a las regiones que sí producen recursos para, digamos, exportar al Imperio Español, que es lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, la carne, el tasajo que vende Claro. nuestro país. Bueno, un montón de cosas. Me fui por las ramas, ¿no? No, bueno, pero- ¿a qué iba yo con esto? A que la particularidad de un régimen colonial es que los recursos estratégicos del territorio invadido pasan a ser controlados por el país colonizador, ¿no? Entonces, ¿qué buscó España en América? Bueno, el control de las minas de plata, el control de las tierras que, digamos, le permitían generar esos productos que ellos querían mandar para Europa. ¿Les interesaba todo lo que había acá? No, el control de los recursos Claro. estratégicos, punto. Por eso Claro. hoy que hablamos del 25% de la ley de tierra y lo que implica. Entonces, control de los recursos estratégicos por parte del país colonizador. El trabajo para la extracción de esos recursos queda en manos de las poblaciones nativas, de los colonizados. En América eso estuvo en manos de los pueblos indígenas, o incluso cuando no era suficiente, no alcanzaba, Los negros. decidieron importar mano de obra a través de, ¿no es cierto?, la importación de esclavos de Claro. África.
Sí. Pero entonces, control de los recursos en manos del colonizador, mano de obra de los colonizados, usufructo del colonizador. Es decir, ¿quién se beneficia de todo esto? ¿Quién se lleva la guita? ¿Quién se queda con la guita? El colonizador. Entonces pensemos lo siguiente, porque por ahí escuchamos esto. No, bueno, pero va a dar trabajo. Déjenlo que sean las condiciones que sea porque va a dar trabajo. Viene la minera, invierte $1.000 millones en el país, le da trabajo a 40 personas, no importa nada, no demanda ningún tipo de producto local y se lleva todo. Esto está todo, Sí, todo sí, sí. el servicio de ese Respaldado por el neocolonialismo. RIGI y el superRIGI. O sea, Entonces, Y la reforma laboral. Y la reforma Deberíamos laboral. dejarnos de joder Claro. con plantear que, ¿no es cierto?, hablar de colonialismo es anacrónico. no. O sea, el colonialismo no es el sistema colonial de, digamos, protectorados de determinados países en el mundo, en donde sí, el regente político de ese país es un enviado de Inglaterra. No, no es así. Pero, fíjense todo esto, y el presidente de turno, los postulantes a presidente de turno, se tienen que juntar a charlar siempre con el embajador norteamericano. Claro. Y las élites de nuestro país concurren asiduamente a fiestas o cosas que organiza la embajada norteamericana. Sí. ¿No? El 4 de julio. Yo celebro entonces que, digamos, una ola de rechazo popular haya forzado a que eliminen el capítulo de la ley de tierras, de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero todavía hay cuestiones altamente mucho. preocupantes Sí. en esa ley y creo que tenemos que seguir adelante en Sí. esta intención de marchar y movilizarnos hoy porque hay que dejar en claro que el pueblo argentino no quiere regalar su país, ¿no? Porque celebro también esta ola de nacionalismo que podemos ver y de un montón de gente que uno no venía esperando nada y que, digo, me refiero a referentes públicos que se han manifestado. Sí, sobre todo para jóvenes, ¿no? Sí, porque esto demuestra que todavía tenemos algún tipo de amor por nosotros, Sí. entonces aprovechemos esto para cuidarnos, porque ¿cuál es el sentido de regalarle el país a 8 magnates extranjeros que van a venir a gobernarnos? Porque A el que llevarse tiene la todo. propiedad gobierna. Ujú. Sí. Bien. Y tengamos en cuenta que este apartado, este capítulo de la ley se bajó porque se supone, porque supusieron o suponen que la movilización de hoy va a ser masiva. Sí. Porque sí, lo vieron a través de las redes. Venía- Imagínate todo lo que podemos lograr si realmente la movilización de hoy es masiva. Sí, totalmente. Incluso que se caiga la ley. Totalmente. Yo agregaría este diagnóstico que está perfecto, esto que vos has linkeado todo, ¿no? RIGI, reforma laboral, ley de extranjerización, la deuda. Ujú. Bueno, sí. Claro. Sí. La deuda. Eh, el día que el- los a ver. acreedores externos digan, bueno, no te podemos, bueno, a ver qué tenés para vender. Porque ¿Qué hay en tu casa para que yo me lleve? A ver, Tierra. hay Milei y sus seguidores establecen una falsa discusión cuando plantean que el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional que llevó adelante Néstor Kirchner Ujú. en realidad era una falacia porque se sustentó con deuda, Ujú. Sí. ¿no? Sí. Es decir, el gobierno en ese Sí, sí. momento no tenía 9.800 La plata en el millones de bolsillo. dólares. ¡Pah! Claro. Se Todo endeudó free. para pagar. ¿No? No, se endeudó para pagar. pagarlo. Ujú. Y entonces, ¿cuál es el sentido de que estoy endeudado con el banco X? No y es le lo mismo. pido plata al otro banco para pagarle a este. Bueno, las condiciones Claro. Claro, que implica estar endeudado frente a este banco en relación a este otro. claro. Claro. Entonces no es lo mismo, no hablemos pavada diciendo, no, pero se endeudó para pagar. No, porque no Sí, es sí, lo... y además el discurso se endeudó con Venezuela. Todos lo sabemos, Claro. ¿no? Y porque Claro. en esta economía terriblemente endeudada en la que vivimos, ustedes tienen una especialista que viene a hablar siempre a este programa, ¿no? Sí. Entonces seguramente muchos sabremos de qué tiene que ver esto. Bueno, las condiciones de endeudarse no son exactamente iguales en un lado que en el No, otro. claro. Bueno, No. entonces, ¿por qué Néstor Kirchner hizo eso? Porque el Fondo Monetario Internacional lo que menos le interesa
es cobrar la deuda. Tal cual. No, el Fondo Monetario Internacional no es un banco que quiere cobrarte a vos porque te compraste un auto y quiere recuperar la plata con intereses. El Fondo Monetario Internacional lo que busca es generar una moneda de cambio para conseguir concesiones sobre las riquezas que existen en nuestro país. Un caso clarísimo fue cuando Grecia entró en una crisis de deuda externa que declaró el default, negoció la transferencia de la propiedad de tierras, de islas, ¿no es cierto?, que eran propiedad del Estado Nacional a acreedores externos del fondo. Claro. Es decir, no me pagués, dame 3 islas. Y listo. ¿Cuánto valen las islas esas? ¿No? Claro. Y bueno, esto de esta mujer Lagarde yendo, no, Lagarde no, ¿cómo es? Georgieva. Georgieva yendo ahí a Vaca Muerta con Claro, el casquito a ver de lo mío, IPF. a ver qué ¿No? Sí, no ¿Qué están quieren- haciendo con lo mío? No interesa Claro. cobrar la deuda. Claro. Y de hecho, Milei, que una de las primeras cosas que plantea, eso me da asco, perdón, ¿no? Porque el tipo anda poniéndose la campera de YPF por todos lados como si él hubiera sido el artífice de la recuperación de YPF. Cuando él ingresó al gobierno, lo primero que intentó hacer fue privatizar YPF Sí. Tal cual. y generó un rechazo muy fuerte. Y ahora no habla nunca de privatizar YPF porque YPF genera los recursos necesarios para garantizar una mínima macroestabilidad económica, ¿no? Para, digamos, poder sostener ese nivel de dinero que requiere el pago de la deuda que contrajo su economista. Sí. Sí, ¿no? genera dólares. Claro. Sí, genera dólares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La deuda externa, y más si es con determinados organismos financieros y sobre todo el FMI, tiene el problema de que implica la pérdida de la capacidad de tomar decisiones por parte del país. ¿No? Georgieva ve, digamos, YPF la ven como una canilla que saca dólares para sus acreedores, y lo mismo pasa con la ley de tierra. Claro. ¿No? Ahí está, ahí termina Es de cerrar eso. el círculo. Es eso. Digo, uno de los principales males que tiene nuestro país es el endeudamiento externo con el Fondo Monetario Internacional específicamente. ¿No? Los grandes cambios estructurales que se van a dar en nuestra estructura productiva de los 70 a esta parte tienen que ver con esto. Con el rol que pasan a ocupar los acreedores externos en la gestión de nuestra economía. Y volvamos a ese esquema que planteaba hoy: control de recursos en manos del colonizador, mano de obra en manos de la población nativa, usufructo en manos del colonizador. ¿Bien? Bueno. Clarísimo. Entonces veámonos hoy, aunque... A las 5 de la tarde. Vamos con paraguas, no sé. Vaya pero con Sí, bueno. paraguas. no, va a haber viento. Sí. Va a haber viento, Ah, no bueno. va a haber lluvia para la Vos tarde. sos la meteoróloga. No, yo no soy meteoróloga. Me Una hubiera vez encantado. Me hubiera encantado ser meteoróloga, pero no. porque ya lo has No. dicho varias veces, Sí. por eso yo ya te tomo en ese lugar. Y esto hay que tirarlo. Yo confío No, en vamos a vos. dar una No, chance en más, ese- vamos Le a vamos a llevar dar no, chat, ese le vamos a lugar. dar otra opción, lo vamos a poner en la ventana, algo vamos a hacer a ver si cambia. Y nos dice la verdad. Fran, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos a las 5 de la tarde. 24 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos pasados de rosca. Tiempo de la chacarera es ahora. Chacarera del olvidado. Vamos. Duende Guernica. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende, ojalá, ojalá. Mi voz se hinchó cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí,
no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán, iluminando este pago. Es cierto, los maestros, es verdad. Soy el que quedó en medio de los ranchos, del criado, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí cantó un argentino. Soy el olvidar, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Gracias. Gracias. Estás escuchando. Las armas las carga el diablo y las urnas y está de humor. Si le anda la lapicera, le agrega un verso a la Constitución. A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos. Su cola es la autopista por la que vas manejando. Las armas las carga el diablo y las descarga algún oficial. Si le anda la lapicera, le agrega el diario el titular. A donde vayas no estará lejos, a donde vayas no estará lejos. Prepara los yogures que tu hijo está comprando.